última enseñanza, antes de ponerlo de pie, de la serie Tierra de Gigantes. Comenzamos esta serie con la primera enseñanza, un gigante llamado temor. Y ese gigante, cuando llega a nuestra vida, nos detiene. Ese gigante ataca a la iglesia. Después vimos voces de gigantes. La voz del enemigo te puede decir no puedes, no vas a lograrlo. Uy, esa voz ha estado siempre en mi vida, créalo. No, para que hagan esto, porque aumentan para allá, no van a poder, no les va a alcanzar. Pero la Biblia nos enseña que no escuchemos esa voz. David escuchó la voz mejor de aquel que decía: el que haga esto va a obtener esto. Yo creo en la voz del Señor. La tercera enseñanza, más grande que tu gigante. Cuando David enfrentó a Goliat, le mostró que él tenía un gigante más grande y era el Dios Todopoderoso, y nosotros tenemos un gigante más grande que cualquier gigante. La cuarta enseñanza fue el gigante que ataca tu fe. ¿Cuál es ese gigante? La duda. Siempre va a haber ese gigante en la iglesia que va a tratar de: tu hijo no va a llegar a la iglesia, tu matrimonio no va a cambiar, no hay solución para esto. Y ese gigante siempre va a estar atacando. Hace 2 semanas vimos el gigante de la fe. Una mujer nos enseñó que se puede tener una fe gigante. ¿Cómo comienza esa fe? Como un granito de mostaza. Porque la palabra del Señor dice: si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Si en cosas tan pequeñas somos fieles, creemos, tenemos fe, la fe va a crecer, que vamos a poder ver la gloria de Dios. La semana pasada vimos el gigante que se vence corriendo. Ese gigante es la tentación. Cuando llega la tentación, no la confrontes. No te pongas: yo sí puedo. No, sal corriendo, huye. ¿Y sabes qué? Es como que cuando tú huyes, ese gigante que se ve grandote, se desinfla. Entonces sal corriendo. Hoy vamos a ver un tema. Antes de decir el nombre del tema, quiero hablar un poquito para introducirle. La semana pasada, al estar dando la enseñanza de un gigante que se vence corriendo, alguien me preguntó: pastor, ¿usted tiene tentaciones? Yo le dije: claro que tengo tentaciones, muchas tentaciones. El problema no es tener tentaciones, lo vimos la semana pasada. Jesús tuvo tentaciones. Imagínense el Hijo de Dios teniendo tentaciones. El problema no es tener las tentaciones, porque le quiero decir que todos los que estamos aquí tenemos tentaciones. El problema no es ese, sino caer en las tentaciones. Y el apóstol Pablo nos dio una referencia hablando sobre esto. Hoy quiero tocar un tema, pero antes de tocar este tema, así como me preguntaron: ¿tenemos tentaciones? ¿Usted tiene tentaciones? ¿Por qué es que estoy hablando de estos temas? Le voy a decir por qué. Porque antes de hablar, Dios ya me habló. Y Dios pone siempre algo porque sabe que la iglesia lo necesita. ¿Sí me está siguiendo? Y créalo que todo lo que hemos estado hablando es porque la iglesia lo necesita. Y este gigante del cual voy a hablar el día de hoy es bien poderoso también. Por eso quiero invitarle que vaya a Primera de Corintios capítulo 10, verso 1, y quédese ahí sentadito. Ok, abra su Biblia. Primera de Corintios capítulo 10, verso 1. Voy a tratar de ir lo más rápido para poder completar la enseñanza, aunque no me lo crea. Le decía a mi esposa el día de ayer: no sé, tengo que cortar esta enseñanza, ya llevo 40 hojas. Es en serio. Dije: no tengo que resumirla. La resumí, la volví a resumir hasta que saqué como 12 hojas nada más. Ok, así que me voy a ir lo más rápido. Ok, Primera de Corintios capítulo 10, verso
1. Primero quiero hacerle una pregunta. La carta que escribe el apóstol Pablo es ¿a quién? ¿A quién se la está escribiendo? ¿A quién? A una iglesia, la iglesia que se encontraba en Corinto. Ok, entonces si le está escribiendo a una iglesia, quiere decir que eran cristianos, eran hermanos. Ok, entonces quiere decir que esta carta puede trasladarse también a la iglesia Vida Nueva. Ok, ahí estamos bien. El apóstol Pablo, esto lo leímos la semana pasada, pero es como una continuación porque es otro gigante que se encuentra ahí. El apóstol Pablo escribe: porque no quiero, ponga atención, lo primero que dice es que no quiero que hermanos, o sea, le está escribiendo a una iglesia. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Diga, todos. ¿Estuvieron bajo qué? La nube, y todos pasaron el mar. Todos. ¿Quiénes? ¿Pero quiénes? Nuestros padres. ¿De quién está hablando? Nosotros somos hijos de Dios, ¿ok? Y nuestra referencia, nosotros somos descendientes espirituales del pueblo de Israel. ¿Me está siguiendo? La vida del pueblo de Israel es nuestra vida. ¿Usted quiere conocer qué es lo que Dios quiere? Bueno, se lo digo. El pueblo de Israel es el tipo de la iglesia. Nosotros estábamos esclavos. ¿En dónde estábamos esclavos? Egipto es el tipo del mundo. Nosotros éramos esclavos del mundo. Faraón es el tipo de Satanás, bajo el dominio de Satanás. Él nos traía, mire, esclavos, éramos esclavos de él. Entonces viene un libertador. ¿Quién es ese libertador? Moisés. Moisés es el tipo de Jesús, de Cristo. ¿Ok? ¿Me va siguiendo? Entonces viene Moisés, saca al pueblo de Israel. Y si usted recordará, ¿para qué lo sacó? Digo, para que me hagan fiesta en el desierto. O sea, no les prometió la tierra prometida primeramente. No les dijo, los voy a llevar a la tierra prometida, sino les dijo, los voy a llevar al desierto. ¿Para qué? Para que ahí me alaben. Ahora, el desierto es el tipo de lo que nosotros estamos viviendo en este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Me está siguiendo? Por eso es que mientras estemos aquí vamos a tener muerte, problemas, desilusiones, momentos difíciles. Estamos siguiendo. Pero Moisés les prometió que iban a llegar ¿a dónde? A la tierra de Canaán. La tierra de Canaán representa el cielo. O sea, vamos para allá. Pero antes de llegar allá tenemos que pasar un desierto. En ese desierto sucedió lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Sí me siguió? Entonces el pueblo de Israel es el tipo de la iglesia. Y el tipo de la iglesia es lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron ¿qué? Fueron bautizados en la nube y en el mar. Este es el tipo de la iglesia. Está diciendo que todos, vamos a ponerlo así, eran bautizados en agua y en espíritu. ¿Me está siguiendo? Y todos comieron el mismo alimento espiritual. O sea, le está hablando a una iglesia. Le está diciendo,
todos escuchaban las mismas enseñanzas. Todos escuchaban los mismos mensajes. Todos tenían la oportunidad de venir a todas las reuniones. Todos. ¿Está siguiendo? Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. O sea, todos nos decimos que somos cristianos. Vamos siguiendo. Pero de los más que ellos, aquí viene lo interesante, pero de los más de ellos, ¿qué dice la palabra del Señor? No se agradó Dios. ¿Está siguiendo? O sea, dice la palabra del Señor que Dios no se agradó de la mayoría de ellos. Y de eso es lo que vamos a hablar. Por lo cual quedaron postrados ¿en dónde? O sea, un día se va a escuchar. Pero la Biblia dice que muchos se van a quedar. Dígale al que está a su lado, ¿seré yo? Bueno, ahí le va, ahí le va. Es que la palabra del Señor es bien clara. Y ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Postrados en el desierto. Mas estas cosas, escuchen, estas cosas que sucedieron como... ¿Usted entiende que es un ejemplo? Todas las cosas que vemos en la palabra del Señor, está diciendo el apóstol Pablo, esto fue para ejemplo de la iglesia de los Corintios, le está diciendo, pero también para nosotros en este tiempo, porque sigue diciendo como que ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Diga, codiciemos como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, diga, idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. Estamos viviendo este tiempo que la iglesia hace cosas que dicen, para mí no es malo. ¿Qué le ves de malo esto? Mira, yo me he hecho Juana la cubana con mi esposa y no tiene nada de problema. La Biblia habla de eso también. Hello. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, digan fornicar. Y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, diga tentar. Como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Como diciendo, es que no es nada malo, yo no le veo nada de malo. ¿No se da cuenta que hoy vivimos el tiempo de un cristianismo light? ¿Sí sabe? Estamos viviendo ese tiempo. La gente no se quiere comprometer a las cosas de Dios. Viven una vida cristiana en la iglesia y otra vida bien diferente en el trabajo y otra vida bien diferente en la casa. Estamos viviendo ese tiempo. Después dice la palabra, ni murmuréis, diga murmurar, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Vuelve a decir el apóstol Pablo, esto es ejemplo, por favor tómenlo como ejemplo. Y están escritas para qué, amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estamos en los últimos tiempos, iglesia, vida nueva. Jesús viene pronto, no es un mito. Jesús viene pronto. Pronto se va a escuchar la trompeta, amén, y vamos a ir con el Señor, pero muchos se van a quedar. Muchos se van a quedar, dice la palabra del Señor. Y sigue diciendo, así que el que piense, ¿qué dice? Que está firme, mire que no caiga. Porque hoy estamos viviendo ese tiempo. Yo estoy bien. Y no puedes decir esto. No, yo creo
yo pienso. Hoy vivimos este tiempo. ¿Ahí dónde está? Yo creo que nada más con leer la palabra del Señor, ya aquí nos vamos y decimos, Señor, perdónanos. Porque es más clara que nada la palabra del Señor. Y escuche, hemos estado viendo gigantes. Por ejemplo, aquí está un gigante que vimos la semana pasada, que es la tentación. Y ese gigante, la Biblia está diciendo, aunque es lo que estamos viendo aquí, aunque seas bautizado, aunque hayas sido lleno del Espíritu Santo, mira, si tú sigues haciendo esto, te vas a quedar. Porque hay mucha gente, no, yo soy salvo, salvo y para siempre salvo. No, mi hermano, no dice eso la palabra del Señor. Ahí donde estás, solamente incline su rostro. Padre amado, en el nombre de Jesús, te pedimos que hables a nuestras vidas esta noche. Amén, amén. En el nombre de Jesús. Hay gigantes que se ven fácilmente. Por ejemplo, el gigante de la ira. Usted se puede dar cuenta cuando una persona está iracunda, ¿o no? El gigante de la inmoralidad es visible. El gigante de la avaricia son cosas que se ven. O el gigante de la adicción. ¿Por qué? Porque son cosas que se pueden mirar, se pueden ver. Pero existe un gigante mucho más peligroso. ¿Sabe por qué? Porque trabaja en silencio. Este gigante no grita. Este gigante no golpea. Este gigante no destruye de un día para otro. Ese gigante no grita, lo que hace es que susurra. No golpea, sino envenena. No destruye de un día para otro, destruye poco a poco. Por ejemplo, una termita puede derribar una casa sin hacer ruido. Un cáncer puede alcanzar durante años sin que sea detectado. Una pequeña chispa puede incendiar un bosque entero. ¿Y sabe de qué gigante estoy hablando? ¿Alguien sabe? Estoy hablando del gigante de la murmuración. Murmurar significa hablar en voz baja, entre dientes o en secreto, generalmente para expresar queja, disgusto o para criticar a una persona que no está presente. Dependiendo del contexto en el que se use la palabra, adquiere dos significados principales. Primero, hablar en voz baja o entre dientes. Ocurre cuando una persona dice algo de forma poco clara o intangible. Suele reflejar un estado de ánimo específico. Manifiesta molestia, inconformidad, protesta sin atreverse a decirlo abiertamente. Va y se lo dice a alguien, pero no se lo dice a la persona con la que está de desacuerdo. Está calladito, quiere decir que hay murmuración. Hace comentarios para uno mismo de forma inconsciente o privada. Comunica algo al oído de otra persona con mucha discreción. La segunda es chismear o criticar cuando no está una persona. Es el uso social más común y negativo de la palabra. Consiste en censurar las acciones de alguien a sus espaldas. Involucra la difamación, el cotilleo o el esparcimiento de rumores maliciosos. Busca dañar la reputación, honradez o virtud de la persona señalada. Se considera una falta de respeto o injusticia en entornos comunitarios, éticos, religiosos, según el texto como sea. Porque eso es la murmuración. Por eso la murmuración destruye matrimonios, divide familias, rompe amistades, enfría iglesias y entristece el corazón de Dios. Escuche esto. Lo más alarmante es que los gigantes de Canaán no impidieron que Israel entrara a la tierra prometida. Los israelitas, fueron vencidos. ¿Sabe por qué? Porque murmuraron. Un gigante que no les permitió entrar a ver y disfrutar bendiciones que Dios tenía para ellos. Y ese gigante
estaba, ¿saben dónde? En el corazón. Por eso no se ve. La Biblia dice que de la abundancia, dijo Jesús, del corazón habla la boca. ¿Me está siguiendo? Y este es un gigante que le digo que no se ve. Pero ¿saben dónde está? Está en las casas, está en el restaurante, está en la iglesia, pero no es abriéndose, porque eso no es. Cuando alguien está en desacuerdo con algo y lo dice a la persona, eso no es murmuración. Murmuración es cuando estoy en desacuerdo con alguien y voy y se lo digo a otra persona y empiezo a envenenar el corazón. Eso, escuche lo que le voy a decir, no te va a permitir entrar al cielo. De acuerdo a lo que acabamos de ver. La Biblia dice, sus padres fueron bautizados, sus padres fueron llenos del Espíritu Santo, pero perecieron en el desierto. ¿Sabe por qué? Porque murmuraron. Hoy vamos a ver cómo vencer a ese gigante. Por eso quiero dividir el mensaje en puntos. El primer punto: la murmuración revela un corazón que está inconforme. Éxodo capítulo 15, versos 23 y 24 dice: y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? ¿Qué dice la palabra del Señor? Murmuró contra Moisés y le dicen: ¿qué hemos de beber? Y otra vez murmuraron por agua. Éxodo capítulo 16, verso 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Mire, en el capítulo 15, después en el verso 16. O sea, ellos estaban inconformes y veían cómo, y empezaron a hablar, no hay agua. Y otra vez murmuraron por agua en el capítulo 17, verso 3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? ¿Se da cuenta cómo comenzó? Muy pequeño, ya después involucró a otros y ya después involucró a toda la familia. Y después el pueblo estaba inconforme. Y escuche, mi hermano, el problema no era el agua, el problema no era la comida, el problema estaba aquí. Mire, cuando un corazón no es sanado, empieza a murmurar, porque la palabra del Señor dice que de la abundancia, lo que nosotros sacamos es lo que hay en nuestro corazón. Siempre habrá personas que encuentran algo malo en todo, porque el problema no era el agua en realidad. Si llueve, se quejan. Si hace calor, se quejan. Si hay mucho trabajo, se quejan. Y cuando los corren, se quejan. Porque la murmuración es el lenguaje de un corazón desagradecido. Así que cada vez que murmuramos, escuche lo que le voy a decir. Estamos diciendo: Señor, no estoy conforme. Una persona que murmura, escuche, está hablando. Cuando alguien no está en ese lugar y está hablando de esa persona, entonces está murmurando. Porque la murmuración, escuche lo que le voy a decir, es una ofensa directa contra Dios. La Biblia dice en Números capítulo 12, verso 1: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. ¿Por qué la había tomado mujer cusita? Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Y qué dice la palabra del Señor? Ok. Bueno, primero, cuando la palabra del Señor menciona el primer nombre y habla de un grupo, siempre el que está incitando es el primer nombre.
Entonces, quien vemos, dice la palabra del Señor, María y Aarón hablaron contra Moisés. Y lo que podemos darnos cuenta, que María fue la primera. Yo no sé por qué las mujeres, María y Aarón, y se va a dar cuenta ahorita por lo que vamos a ver, Entonces María fue la incitadora de que, mira, ¿y por qué? A ver, ¿y por qué se casó? Ahora, lo que se cree es que aquí ya en ese tiempo ya había muerto Séfora, la esposa de Moisés. Y en ese tiempo todavía no estaba la ley que decía que los israelitas no se podían casar con una mujer que no fuera del pueblo de Israel. Moisés fue el que trajo la ley Dios le trajo a través de Moisés la ley. Todavía no estaba la ley. Pero, así que Moisés se casó con una mujer cusita. ¿Quién era una mujer cusita? Los cusitas eran de Egipto. Era una mujer morena. Y ya se imaginará ahí María, ¿y qué? ¿Y este qué? Mira con quién se casó. ¡Ay, Dios mío! Si hay otras acá, ¿no? Y se empezó ahí. ¿Y por qué? Y empezó a murmurar, dice la palabra del Señor, diciendo, a ver, ¿y qué? O sea, ¿él qué? Si también Dios nos usa a nosotros. Empezó a decirle a Aarón, a su otro hermano, y empezaron a hablar en contra de su hermano Moisés, porque María y Aarón eran hermanos de Moisés. Y dijeron, ¿qué? A ver, pues si nosotros podemos hacer también otro culto, y van a ver cómo aquí también vienen. ¿Está siguiendo? María y Aarón murmuraron contra Moisés, y ellos pensaban que estaban hablando contra Moisés, pero Dios lo tomó como algo personal. Por eso, escuche lo que le voy a decir. Debemos de cuidar de murmurar contra nuestros hermanos, porque te puedes encontrar hablando mal de Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor en lo que estamos leyendo al final? En Números 12:2 dice, y lo oyó Dios. Qué tremendo es esto. Ellos pensaban que nadie los escuchaba. A ver, hermano Ernesto, présteme 3 sillas. Sí, pero así como cuando usted corre. Mire, ándele. Cuando su esposa lo está correteando y usted, ay, no, mi amor, mi amor. Cuando le está pidiendo el gasto, No crea que pegándole, no. Ahora, ok. Ahora, quédense. Qué bueno que vinieron 2. Mire, siéntese usted ahí y otro siéntese acá. Lo que está diciéndonos la palabra del Señor es que Moisés, no, me equivoqué. Mejor váyase usted para allá y venga su esposa de mi hermano Ernesto. Venga, por favor, hermana. Ahorita se puede quejar del hermano Ernesto. Y tome asiento aquí, por favor. Esto es lo que está diciendo la palabra del Señor. Que María y Aarón murmuraron contra Moisés. Ok, pónganse así como que están murmurando. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Y los oyó Dios. Así que, mis hermanos, toda conversación tiene 2 oyentes. Toda conversación. El que está murmurando, porque él está murmurando, ella está escuchando. Un oyente. ¿Quién es el otro oyente? No es él, porque él está hablando. Hay otro oyente, y es el Señor. Cuando alguien habla contra una persona, el Señor está, ok, sigue hablando. Ok, muy bien. ¿Me está siguiendo? La palabra del Señor dice que hay 2 oyentes: el que escucha la murmuración y Dios. Ya se quedan muchos como, ay, ya no voy a hablar. De eso se trata. Gracias, mi hermano. De eso se trata.
podemos escondernos de las personas, podemos murmurar. Y mire, algo que debemos de entender: la murmuración está en todas partes, pero Dios está ahí también, escuchando cada vez que hablamos de alguien. Así que cada vez que usted escuche que alguien le quiera decir algo, inmediatamente piense: ay, pero aquí está el Señor también, ¿a poco me vas a decir eso? Como que me encanta cuando la iglesia está así calladita, calladita. Así que tenga en cuenta que Dios siempre va a tratar con los murmuradores. Números capítulo 12 verso 4 dice: luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María. O sea, ¿quién los escuchó? ¿Moisés los había escuchado? No. ¿Por qué? Porque él no estaba ahí. Pero Dios sí estaba ahí en la reunión de María con Aarón. Así que dice: luego dijo Jehová a Moisés. Yo creo que le habla a Moisés. Bueno, más bien dice la palabra del Señor: luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. O sea, les dijo: vengan al culto. Y dijeron: ay, el Señor nos llama, vamos. Yo creo que todavía estaba en María: te digo, si el Señor habla también por nosotros. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y yo creo que Moisés se quedó: ¿y qué pasó, Señor? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me llamas a mí? Y él les dijo a Aarón y a María: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Diga: fiel. Ok, ahorita le voy a explicar esto. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué? Pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Pregunta: ¿quién dice la palabra del Señor que murmuró? María y Aarón, así es como lo puso. ¿Quién recibió la lepra? María. ¿Sí se está siguiendo? O sea, Aarón le estuvo escuchando el chisme, la murmuración, pero el Señor dijo: ok, tú comenzaste, tienes consecuencias, enfermedad va a caer sobre tu vida. Mire qué tremendo es esto. Por eso es que la palabra del Señor dice: hay ejemplo. ¿Por qué? Porque pueden quedar postrados en el desierto, porque Dios lo pone esto. Dios no deja impune la murmuración. Ahora, cuando la palabra del Señor habla aquí de Moisés, porque la Biblia dice que era fiel, esto lo han tomado también, y quiero comentar esto, que muchos pastores o líderes se toman esto como diciendo: aquí me tienes que respetar porque yo soy el enviado de Dios. No. Aquí la Biblia dice que porque Aarón fue el escogido de Dios porque era fiel. ¿Sí me está siguiendo? Ahora, definitivamente que vivimos también un tiempo donde hay líderes que se agarran ese liderazgo para hacer desastre. Pero cuando usted ve una persona que es fiel, que es amorosa, usted debe de: hello. Entonces debemos de aprender de esto, que cuando Dios levanta a alguien para una tarea, lo que debemos de hacer es orar por él, no destruirlo. Si usted supiera la responsabilidad que hay
Se lo digo ahorita como pastor. Si usted supiera la responsabilidad que tengo como pastor, yo no estoy pensando solamente en mi vida, estoy pensando en toda su vida. Sí me estoy explicando. Ahora no estoy diciendo, ay, si usted hubiera... No. Dios me guarde. Pero créalo que hay una carga, de esa carga bonita. Pero cuando veo, hay alguien que está enfermo, está pasando un problema, una situación complicada, está uno ahí pensando, en vez de estar criticando, oremos. La murmuración impide entrar en la tierra prometida. Y si la tierra prometida tipifica la salvación, esto es importante, porque podemos quedar postrados en esta tierra por estar murmurando. Números 14 del 1 al 4 dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos a un capitán y volvamos a Egipto. O sea, lo que está diciendo, que la murmuración trae eso. Yo creo que yo podría predicar mejor que el pastor. No, a mí me gusta más. Si a mí me pusieran ahí, yo estaría haciendo esto. No lo hagas. Los 10 espías contaminaron a toda la nación, y eso a Dios no le agrada, cuando una persona empieza a contaminar a otras personas, hablando mal contra alguien, contra un líder, contra un hermano, contra una persona. No hablemos, porque hay alguien que ha escuchado eso. A Dios no le gusta la murmuración, no le gusta la gente que murmura. Dijeron: mejor volvamos a Egipto. ¿Y cuál fue el resultado de la murmuración que hicieron? ¿Quieren ver cuál fue el resultado? Verso 20. Entonces Jehová dijo, es que le digo, la murmuración no es que hablaron mal contra Moisés y Moisés se levantó y dijo: no, a ver, aquí yo soy el líder y ahora van. No, ¿qué es lo que le estoy diciendo? No, cuando murmuramos contra Dios. Y la Biblia dice: entonces Jehová dijo: yo le he perdonado conforme a tu dicho. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, le voy a leer el contexto porque no leí toda la parte. Pero la Biblia dice que cuando cayó la lepra sobre María, cuando estuvo, pues Aarón estuvo, ay no, estoy mal, ¿no? La Biblia dice que cae sobre ellos, y entonces ¿qué hace Moisés? Se pone en oración y le dice: Señor, perdónalos. Yo ni sabía que estaban hablando de mí. Mira, ni siento nada porque ni lo había escuchado hasta que tú lo dijiste, porque Dios siempre saca todo a la luz. Y entonces dice la palabra del Señor: entonces Jehová dijo: yo le he perdonado conforme a tu dicho. Ok, Moisés, ya oraste para que los perdone, los perdono. Mas tan cierto como yo vivo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. ¿Está siguiendo? La tierra prometida tipifica el cielo, y eso significa que aunque ellos fueron bautizados en el agua, cuando pasaron el mar, aunque tipifica la columna, el Espíritu Santo, ellos se quedaron postrados en el desierto y no llegaron a la tierra de Canaán. ¿Sabe por qué? Porque murmuraron, y a Dios no le gusta la murmuración. Dios dijo: no entrarán en la tierra que les prometí. Y yo le digo una cosa: Dios no nos prometió esta tierra, Dios nos prometió un cielo nuevo, una tierra nueva. Él nos prometió, aleluya, unas bodas del Cordero.
No, esto no es lo que es. No se emocione de lo de aquí, emocionémonos por lo que viene allá. Así que entonces aprendemos algo, que los gigantes de Canaán no los vencieron. Y gracias a Dios que hemos aprendido, no nos van a vencer la tentación, no nos va a vencer el temor, no nos van a vencer la duda, pero a lo mejor la murmuración nos va a vencer. Así que mis queridos hermanos y hermanas, hay personas que pierden bendiciones porque nunca aprendieron a agradecer. Se quedan dando vueltas en el desierto quejándose. La murmuración es como fuego. Santiago capítulo 3 versos 5 y 6 dice: así también la lengua, diga la lengua, diga de lengua me como un taco. No es cierto, no sé qué pasó. Así también la lengua es un miembro pequeño. Y esto lo he mencionado y lo voy a mencionar de nuevo. Porque, mire, está bien chiquitita la lengua. Mire, su mano es más grande que la lengua. Chiquita la lengua, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Es lo que le digo, la lengua cuando empieza a hablar, y mire, si empieza, ay no, hasta mire cómo el cuerpo se contamina. Empieza en el chisme, ay, te quiero decir algo, mira, es que he estado pensando en el pastor, pero es para que oremos por él, Se disfraza de todo eso, ¿no? Es que yo pienso que podríamos hacer, y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Ejemplo, un comentario, un mensaje, un rumor, un chisme. Porque escuche lo que le voy a decir. Usted puede decir, no, pero es que no es un chisme, es la verdad. Bueno, le digo una cosa, es que un chisme puede ser verdad también. Mientras no esté la persona, es un chisme. Por eso, lo que usted tiene que hacer, la palabra del Señor dice: si hay algo en contra de tu hermano, llámalo, habla con él, arregla las cosas con él, y cubres multitud de pecados. ¿Sabe por qué? Porque cuando no lo haces, estás en pecado. Porque ay, es que me cae bien mal el hermano y yo no sé qué voy a hacer hoy. Ay, nada más lo veo y mira, se me sube la rubilubina. El chisme, el rumor termina destruyendo amistades. Gente que se llevaba bien y ahora hasta se dan la vuelta. ¿Sabe por qué? Porque ahí en medio está el enemigo. Matrimonios se destruyen por un chisme, por murmuraciones. Ministerios se destruyen. Por eso es que el enemigo viene a las iglesias a través de este gigante. Iglesias se han destruido por murmuración. La lengua es pequeña, pero su capacidad de destrucción es enorme. Escuche, la lengua no tiene huesos, pero puede quebrar corazones. La madurez espiritual se ve en el dominio de la iglesia. ¿Quieres saber quién es una persona madura? Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Santiago capítulo 3 verso 2. Santiago, que escribió sobre la lengua, dice: porque todos, diga todos. Así que dígale al que está a tu lado: no te hagas tú también. Porque la Biblia dice que todos. Porque hay unos, a lo mejor usted está pensando: ay, sí, está hablando del hermano tal. Esto hubiera venido la hermanita, no vino. No, esto es para usted también. Porque la Biblia dice: porque todos ofendemos de vez en cuando. No, ¿qué dice la palabra del Señor? Muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto.
¿Cuántos varones perfectos hay aquí? ¿Cuántas mujeres perfectas hay aquí? Bueno, es que ahorita se lo voy a traducir esto. Capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ok, la palabra del Señor está diciendo que todos ofendemos muchas veces, pero después da la respuesta para que no ofendamos. Es que no nos podemos quedar ahí, porque entonces diríamos, ya ve, es que lo hago porque este cuerpo pecaminoso. No, 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 no. Por eso es que voy a leerlo en traducción lenguaje actual. Dice en traducción lenguaje actual, todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? O sea, varón perfecto es una persona que es madura. Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. O sea, una persona madura es aquella que, oye, mira, es que te quería decir, a ver, si vas a hablar de alguien y no está, mejor no hables. Esa es una persona madura. Una persona no madura puede tener, no, yo tengo ya 50 años en el evangelio. Hasta lo dicen así, digo, la rueda de la creación, mira, 50 años en el evangelio. 50 años en el evangelio, ¿cuánto veneno has tirado? Porque no hay madurez. Si alguien va a hablar de alguien, deténlo, porque Dios está ahí. Y mejor dile, ¿por qué no le llamamos a la persona y hablamos aquí juntos? Y cubrimos multitud de pecados. ¿Sabes por qué? No vamos a cubrir los pecados de ella, vamos a cubrir nuestros pecados, porque vamos a estar pecando hablando de otras personas. La palabra perfecto significa maduro. Entonces, todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. La palabra perfecta, le dije que me tenía que apurar porque apenas llevo de las 12, 4 hojas ahí. Yo pensé que hiciera, amén, continúe, pastor. Pero miren, y diciendo eso, que Dios lo perdone. Características principales de la madurez: dejar de culpar a los demás por los errores propios. Es una persona madura quien dice, no, la verdad es que yo la regué. Y no, la regué por culpa de él. No, ese no es una persona madura. Otra característica: piensa antes de actuar y controla sus impulsos. Antes de empezar a hablar, mire, a ver, no, tranquilo, respira profundo, Jorge, a ver, cuenta del 1 al 10, 1, no, tú tienes que contar del 1 al 30. 1. Pues nos conocemos, ¿no? Otra característica de ser maduro: capacidad de entender y respetar puntos de vista diferentes. No siempre vamos a pensar como la otra persona piensa, pero respétala. Otra característica: tolerancia a la frustración cuando las cosas no salen como se espera. Una persona madura, cuando está haciendo algo y no salió como él, dice, tranquilo. Y si es cristiano, espero que esté hablando a los cristianos, dice, Dios sabe, quise hacerlo pero no salió así, pero está bien. Pero una persona que no es, sería lo contrario, está, ay, no, ¿y por qué? No, yo ya lo hubiera hecho así, es que por tu culpa. No. Otra característica: sabe decir no sin sentir culpa y respetar los límites ajenos. Y por último, reconoce las virtudes propias y trabajar activamente en las debilidades. Señales de madurez: no todo lo comenta, no todo lo cree, no todo lo publica, porque ahora también, mire, ¿sabe cuál es otra forma de hablar? Facebook, Instagram. Ahí lanza todo el veneno. Por eso la lengua.
Hay personas que tienen años en la iglesia, no estoy hablando de esta iglesia, de otra iglesia, pero siguen siendo niños espirituales. ¿Y cómo se da cuenta uno? Porque aún no controlan la lengua. Proverbios 21:23: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. O sea, si no quiere vivir angustiado, trate de hablar menos. Bueno, tratemos de hablar menos. Nueva Traducción Viviente dice: cuida tu lengua y mantén la boca cerrada. ¿Cómo dice el dicho en boca cerrada? Ay, mire, eso sí se lo sabe. ¿Cómo dice Proverbios 24:2? En traducción lenguaje, Nueva Traducción Viviente: cuida tu lengua y mantén la boca cerrada y no te meterás en problemas. Traducción lenguaje actual: quien tiene cuidado de lo que dice nunca se meterá en problemas. Entonces hay que mejor dejar de estar hablando tanto. Ya voy terminando. El remedio contra la murmuración. Mire, cuando uno busca algo que nos enseñe de cómo vencer este gigante, no hay directamente ejemplos como el que vimos la semana pasada. Si el gigante de la tentación te ataca, ¿qué haces? ¡Córrele! Y no hay así como qué hacer. Pero lo que sí encontramos es lo que se tiene que hacer para que este gigante no pueda continuar. Primero, vamos a ver en el caso de Aarón y María. ¿Qué fue lo que hicieron? Ellos fallaron, se equivocaron, murmuraron, vino enfermedad sobre María, la sacaron, no lo leí esto, la sacaron del pueblo, no podían avanzar, se quedó el pueblo detenido. Pero hubo algo que hicieron ellos. Números 12:9 dice: entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. O sea, ¿qué es lo que vemos aquí? Cuando hay murmuración, Dios se aleja. ¿Se puede alejar de una iglesia? Cuando hay murmuración. El tabernáculo representa a la iglesia. Y empiezan a haber enfermedades, empiezan a haber problemas, hablando espiritualmente como físicamente, porque la murmuración no le gusta a Dios. Esto pasó. ¿Y qué pasa después? Dice verso 11: y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Entonces, el primer paso para que esto se vaya y la gloria de Dios vuelva a descender es arrepentirse. Sí, me equivoqué, hablé mal de mi hermano. Hay que reconocer. Aarón, mire, Moisés no sabía que habían hablado mal de él. La Biblia no dice eso. Ellos estaban acá hablando y Dios los llamó y les cayó eso. Así que, ¿qué hizo Aarón? Tuvo que ir a decirle a Moisés: ¿sabes qué? Pues perdona, la verdad es que nosotros hablamos contra ti y es por eso que pasó esto. O sea, hubo arrepentimiento. El primer paso es reconocer: he hablado mal en contra de mis hermanos. Por eso yo quiero hacer un ejercicio y quiero decirles, de todos los que he hablado mal: mi amor, hermano. No es cierto. Ahorita, fórmense todos por aquí. Segundo, Números 12:13. Con la continuación: entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que le sanes ahora. Lo segundo que tenemos que hacer es orar, acercarnos a Dios. Le pedimos perdón a la persona con la que hablamos, arrepentir, hablé mal, perdóname, yo quiero estar bien con Dios y quiero que la gloria de Dios descienda. Pero también orar, acercarnos a Dios y decirle: Señor, perdónanos, porque el Señor estaba ahí en esa plática. Lo tercero, Romanos 12:10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Hay que llenar nuestra boca de alabanza. ¿Qué hay que hacer? Hay que hablar. Mire, errores todos tenemos, pero siempre tenemos cosas mejores. Hay que hablar las cosas buenas que te... Mire,
Un corazón agradecido siempre, alabanza significa exaltar a una persona. Nosotros damos alabanza a Dios, exaltamos su nombre, lo exaltamos a Él, pero también hay que exaltar a las personas, porque mire, si Dios nos injertó en una iglesia, demos gracias a Dios por eso. Tristemente a veces alguien nos invitó a la iglesia, estamos con esa persona muy bien, pero sucede algo y ya después estamos hablando mal de esa persona. ¿Por qué no recuerdas que esa persona un día te habló del Señor? Que estuvo orando por ti, por tu hogar, por tu familia, y que muchas cosas Dios las escuchó por medio de esa persona, pero ahora estás en contra de esa persona. La palabra del Señor dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndolo los unos a los otros. ¿Qué contraste esto contra la murmuración? La murmuración rebaja a las personas. El evangelio nos llama a honrar a las personas. Podríamos decir que la murmuración busca quitar honra, pero el amor busca dar honra. Así que no podemos estar adorando a Dios el domingo: ay, Señor Jesucristo, te alabamos, y el día lunes: pero no alabo a esa persona porque me cae re mal. Voy terminando. Ay, Señor Jesús, ya deme 40 minutos nada más. Ay, nada más porque hace rato le dije: deje que el Espíritu Santo ministre su vida. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Nadie se puede oponer a esto. El dominio propio es parte del fruto del Espíritu Santo. Y como la lengua forma parte de la conducta del ser humano, el control de nuestras palabras es una evidencia de que el Espíritu de Dios está en nuestra vida. Por eso la palabra del Señor dice: no puede salir de una misma fuente agua dulce y salada. O sale agua dulce o sale agua salada. ¿Sí me está siguiendo? Entonces, de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso cuando una persona dice: ay, no, es que ay, se me chispoteó. No, de eso está lleno tu corazón. Dígale al que está a su lado que ya termine el pastor. Gálatas 5:16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La murmuración, el chisme y las palabras hirientes pertenecen a la naturaleza carnal. Cuando caminamos en el Espíritu, Él nos capacita. No podemos decir que somos llenos del Espíritu, porque la palabra del Señor habla sobre eso. ¿Qué es lo que mora en ti? ¿El Espíritu de Dios o el espíritu del anticristo? Porque el Espíritu de Dios da frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. O sea, hay frutos. Pero las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, enemistades, iras, pleitos, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borracheras. O sea, son cosas de la carne. ¿Qué es lo que hay en nosotros? ¿El Espíritu de Dios o el espíritu del anticristo? Mejor ya póngase de pie. Efesios 5:18: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Observe la secuencia y con esto termino. Sed llenos del Espíritu Santo, lo primero. Lo segundo, hablando de una manera diferente, porque dice hablando entre vosotros. O sea, cuando uno es lleno del Espíritu Santo, empieza a hablar de otra manera. Y después dice alabando. Empieza uno a alabar a Dios, a alabar a los hermanos. No sé si usted se acuerda, pero mire, mucha gente cuando llegó a la iglesia, me decía: ay, pastor, no, yo lo quiero a usted muchísimo, pastor. Ay, no. Pero muchos después: ay, cómo lo odio. Se lo digo de verdad, en un mensaje: ya
me voy de la iglesia, odio. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no somos agradecidos? Después dice, dad gracias. Démosle gracias, porque un día llegamos y conocimos a esta preciosa iglesia. Yo a cada uno de ustedes los veo hermosos y hermosas en Cristo Jesús. Después dice, una persona, lo que vemos, dando gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, una persona llena del Espíritu cambia su conversación, su forma de hablar. La lengua no se controla con fuerza, se controla con el Espíritu de Dios. Levante sus manos. Padre amado, te alabamos y bendecimos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre eterno. Tantas veces que de mis labios han salido palabras en contra de mi hermano o de mi hermana. Perdóname, Señor, porque tú estabas en esa conversación. Te involucré ahí, Señor, porque tú estás presente, Señor. Pero tú conoces mi corazón y hoy te pido perdón, Señor. Perdónanos, Señor. Une esta iglesia, Señor. Sé que tú tienes cosas grandes para este lugar, Señor. Que muchas almas llegarán, Señor. Se llenará este lugar de almas ansiosas de ti. Pero necesitamos una iglesia, Señor, que esté conforme a tu corazón. Y que no murmuremos, Señor. Y que no haya chismes, Padre eterno, sino que haya alabanza, que haya adoración solamente para ti, para mis hermanos, Señor, para los que nos rodean, Señor. Aquí estamos, Señor, delante de ti, Señor.